Esta vez la fumata blanca no se hizo esperar. Al segundo día del cónclave, 133 cardenales eligieron al nuevo líder del mundo católico, a Robert Francis Prevost, de 69 años, que se convierte en el Papa León XIV, el primer pontífice estadounidense y peruano en la historia de la Iglesia Católica. Su trayectoria está marcada por la migración, su cercanía con América Latina y el respaldo explícito del difunto Francisco. Su elección causó fervor y también controversia en Perú. Y en los Estados Unidos, miembros del movimiento MAGA lo llamaron un papa marxista, demasiado cercano a las agendas sociales progresistas. Y por eso en el fondo nos preguntamos, León XIV, ¿una elección de fe o una apuesta política? Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan hoy Norbert Arns, periodista alemán especializado en América Latina. Fue corresponsal de la radio ARD en México. Con su libro Dios es brasileño, pero el Papa es polaco, exploró el trasfondo de la teología de la liberación. Matthias Kach, activista alemán, cofundador de la Asociación Internacional de Grupos de Víctimas en Entornos Eclesiásticos, Ending Clergy Abuse, y director aquí en Berlín de Ecke Tisch, organización que visibiliza a las víctimas alemanas. E Irene Hernández Velasco, periodista española, colaboradora del diario digital El Confidencial, corresponsal en Roma y el Vaticano, ha cubierto 3 cónclaves, incluido el que recientemente eligió al Papa León XIV. Irene nos acompaña desde Madrid. Son tiempos extremadamente difíciles, convulsos. ¿Puede el nuevo Papa influir positivamente contra las guerras del mundo? Discuta con nosotros, háganlo, por ejemplo, en nuestra sección de comentarios de la publicación de YouTube. Y comenzamos inmediatamente. Quiero partir contigo, Norbert, ¿puedo tutearte? Colega, el Papa León XIV llegó pisando fuerte porque en medio de múltiples conflictos y también de guerras en el mundo, su primer mensaje internacional ha sido la mediación del Vaticano. Él ofrece la mediación del Vaticano y les dice a los líderes del mundo, siéntense a dialogar. ¿Qué te parece esa oferta concreta del Papa León XIV? Yo estoy muy contento con eso, pero tengo mis dudas porque muchos políticos de otros países no estiman el Papa como una persona política, sino una persona religiosa y de la Iglesia. Y por eso, ojalá que tenga mucha suerte con sus negociaciones, pero no lo creo. A todo esto, Matías, a propósito de lo que dice también Norbert, estamos en el contexto de este momento de las guerras del mundo. Hablaba yo, un cuasi encuentro en Turquía de parte de Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Digo cuasi porque finalmente no se concretó. Por otro lado, la República Islámica de Irán dice, estoy dispuesto a reducir o a limitar el programa nuclear en la medida que se levanten las sanciones, algo que no habíamos escuchado en mucho tiempo. ¿Es el efecto León XIV o es el efecto de su principal competidor? Y lo digo de una manera irónica. Hablo del presidente Donald Trump, quien posteó además una fotografía vestido como papa, una fotografía con efecto de inteligencia artificial. Y lo pregunto porque hay una oferta de paz de esos ambos actores. Bueno, yo creo que el Papa fue elegido en un momento muy tenso en la política internacional del mundo. Y tradicionalmente los papas en el pasado han jugado un papel diplomático a nivel mundial y se necesita alguien que pueda pasar a juntar los partidos de conflicto para que puedan buscar caminos de paz. No estoy seguro si el Papa León y la Iglesia Católica está en la posición, pero lo está tratando y vamos a ver, y todo el mundo tiene que tener el deseo que sea exitoso. Claro, la cuestión de posición que tú abordas tiene que ver directa con la capacidad de influencia que tiene realmente actualmente el líder de la Iglesia Católica. Voy a Madrid, donde está Irene, también colega. Irene, muchos en Estados Unidos se preguntan ahora mismo qué esperar del Papa León XIV, después de todo con matices. También hay que decir que es el primer Papa de los Estados Unidos. Y con todo lo que conoces de León XIV y también lo que conoces en política vaticana, ¿qué puede o qué se puede esperar en los Estados Unidos del nuevo Papa? ¿Se puede esperar que sea un escrutador y que sea incluso un crítico acérrimo del presidente Donald Trump?
Yo creo que sí, que sin ninguna duda, el Papa León XIV, si es necesario, no tendrá ningún inconveniente en plantarle cara a Trump y en cantarle las 40 y decirle lo que sea necesario, ¿no? Yo creo que ya ha dejado muy clara su decisión irrevocable de ser un actor dentro del panorama internacional importante como lo fue su antecesor, el Papa Francisco. Pero eso finalmente no aumenta la división que hay dentro de la Iglesia Católica. Ya lo vimos durante el papado de Francisco, no desde el punto de vista de la influencia de la que estamos hablando, esa influencia política que incluso mismo está ofreciendo el Papa León XIV para las guerras del mundo. ¿No sería quizás mejor lograr una especie de consenso en las diferencias en el seno de la Iglesia Católica? A ver, lo que yo creo es que las diferencias dentro de la Iglesia Católica no son en realidad tan graves como nos han querido hacer creer. El Papa León XIV, como has dicho, salió elegido al segundo día, es decir, que hay una amplia mayoría dentro de la Iglesia Católica que le ha votado dentro del Colegio de Cardenales. En realidad, lo que yo creo que hemos visto durante el pontificado de de Francisco, es que hay una serie sobre todo de webs, de páginas online muy financiadas por grupos ultraconservadores y ultratradicionales que han intentado azuzar y generar mucha división, pero me parece que es más ficticio que real. Interesante. Estamos entonces, cuando hablamos de la figura del Papa León XIV, ¿estamos hablando de un Papa americano, pero de un Papa de toda América? Sí, en todo caso, porque, mira, yo no conocí ni el nombre ni el apellido de este cardenal, Robert Prevost. Pero cuando supe que su nombre papal será León XIV, entonces yo dije, qué bien, entonces va a ser un sucesor autónomo del Papa Francisco. Entonces no hay ningún problema ideológico. O sea, tiene esa línea el Papa Francisco también Sí, un alma claro. suramericana, porque Sí. respecto a lo que estábamos hablando, que cuán estadounidense es el Papa León XIV después de todo. De hecho, fueron nuestros amigos y compañeros de lucha del Perú que nos nombraron el nombre en los días antes del cónclave. Hemos estado un grupo de sobrevivientes presentes en Roma en las últimas 2 semanas y tratando de llamar la atención a este problema de la lucha contra el abuso sexual de niños y jóvenes. Y ellos decían que eso es una persona muy interesante que está uniendo los diferentes extremos dentro de la Iglesia Católica, que es el catolicismo más tradicional de derecha en Estados Unidos y, bueno, Latinoamérica. De cualquier manera, entonces habrá que entender al Papa León XIV como un Papa por lo menos bicultural o que va a promover la multiculturalidad y no necesariamente un Papa estadounidense, como se había dicho al principio. Y ha viajado mucho al mundo, o sea, como Agustino. Agustino, como jefe de su orden religioso, ha pasado por muchos países de África también, de Nigeria, Uganda, Kenia. Así que un Papa realmente global. Hay un tema con el que quiero ir con nuestra experta en Vaticano, Irene, en otro gesto que también sorprendió bastante en ese primer mensaje internacional que hizo el Papa León XIV. León el Papa enviaba cartas oficiales a las comunidades judías de todo el mundo para, dice él, reconciliarse también en el momento marcado por la atención que hubo en el Vaticano en la época de Francisco sobre el tema del conflicto en Gaza y también las críticas concretas que hizo el Papa Francisco al gobierno israelí. Aquí la pregunta, ¿qué lectura haces tú de este nuevo gesto del Papa de reconciliarse, como él dice, con las comunidades judías del mundo? Por supuesto que el Papa quiere reconciliarse con las comunidades judías, pero no debemos olvidarnos tampoco de que en su primer Regina Coeli, que es como se llama el Ángelus del domingo pasado por ser el siguiente a la Pascua,
hizo un mensaje muy claro a favor de Gaza. Dijo exactamente que cese inmediatamente el fuego, estoy leyendo, se preste ayuda humanitaria a la exhausta población civil y sean liberados todos los rehenes. Habló de Gaza y no habló de Israel. Yo creo que también en el tema del conflicto entre Israel y Gaza cabe esperar una continuidad. Irene, más allá del tema político es el tema de las comunidades judías, porque la carta que se la manda a todas las comunidades judías del mundo. Y te digo porque hubo una especie de división, o sea, hubo muchos, digamos, desencuentros con este tema. Y uno se pregunta si después de todo León XIV está siguiendo los pasos del Papa Francisco, de su antecesor en este tema, o de Juan Pablo II. Y te lo pregunto también porque Juan Pablo II fue el Papa que después de siglos quiso establecer un puente seguro con la comunidad judía del mundo, visitando una sinagoga, por ejemplo, en el año 86. El Papa Francisco llegó a llamar a la comunidad judía los hermanos mayores. Y aquí la pregunta, ¿cómo interpretas ese gesto de querer reparar esa especie de distancia que se generó por un conflicto como el conflicto de Gaza? Yo creo que efectivamente, sin ninguna duda, el nuevo Papa León XIV desea una relación cordial con la comunidad judía, pero eso no va a hacer que deje de criticar los excesos, si en su opinión se producen, de Israel contra la población civil en Gaza. Interesante, Irene. Y también hay otro de los mensajes que me gustaría preguntarte dentro de ese primer discurso papal. El Papa León XIV habló de proteger a las comunidades cristianas del mundo, de las comunidades que están en guerra, que están siendo perseguidas y asesinadas, dijo el Papa, en países como Irán, como Sudán, como Siria, Egipto y también Gaza mencionó. León XIV quiso hacer su primer mensaje para visibilizar esta situación de la que realmente parece poco hablarse, o quiere ir por más, va a ser de ese llamado a proteger a las comunidades cristianas perseguidas en distintos países, va a ser acaso uno de los pilares de su papado. Pues puede que lo sea, y en este caso yo creo que sería un regreso al Papa alemán Benedicto XVI, que era uno de los grandes temas también de su pontificado, el criticar la persecución de cristianos fundamentalmente en zonas de mayorías musulmanas. El Papa Francisco en eso ha sido un papa que ha apostado mucho más por el diálogo con los musulmanes. No nos olvidemos que lavó los pies de una mujer musulmana en un Jueves Santo, en Semana Santa, y ha tenido reuniones con musulmanes. Yo creo que en ese sentido el Papa León XIV va a mantener el diálogo con los musulmanes, pero también va a recuperar el mensaje de Benedicto XVI de criticar la persecución de los cristianos en zonas musulmanas. Muy bien, tenemos a Irene, nuestra colega española, experta también en política vaticana, que nos dice que sí va a ser un pilar la defensa y la protección, el llamado a proteger efectivamente las comunidades cristianas perseguidas en distintos países en guerra, en países musulmanes. Dice Irene, ¿qué les parece a ustedes esta posición del Papa? Es algo que se viene pidiendo de comunidades cristianas. Bueno, en todo caso es una cosa muy fuerte. Para todos la carta va a todas las comunidades judías que existen en el mundo. Eso es una forma. Y la situación de Israel es muy complicada porque una vez los alemanes estamos con nuestro pasado, estamos siempre al lado de Israel. Pero este gobierno de Israel comete errores muy fuertes de los derechos humanos. Y por esa razón, ¿te parece que el Papa León XIV entonces tiene que tener un papel activo? Lo va a tener muy probablemente a nivel político, por la guerra de Gaza y por las otras guerras también, en donde decíamos también las comunidades cristianas están siendo perseguidas. Sí, pero muchas cosas son ¿cómo decir? Son problemas con los políticos que mandan. Un señor Trump, bueno, dice hoy una cosa y mañana dice otra cosa. Es muy complicado, así que por eso dije yo, fuerte para el Papa. Claro, por eso que este escenario tan complicado y también donde los líderes mundiales también están sometidos a mucha presión,
por las guerras. ¿Te parece a ti que el Papa León XIV va a tener el músculo político del diálogo? Quizás va a ser menos irruptor como lo fue Francisco. Bueno, al menos él se muestra como una persona muy diferenciada en su forma de dirigirse a estos conflictos. No hay que olvidar que la Iglesia Católica tiene también un papel histórico de antisemitismo, de la persecución de los judíos, de la comunidad judía en el pasado. Eso fue lo que quiso reparar Juan Pablo II, lo que acaba de mencionar. Pero estamos todavía en un camino. Yo no creo que ya se ha alcanzado, digamos, esa realidad que Juan Pablo II mostró con entender la comunidad judía como hermanos mayores de los cristianos. Pero vamos a ver si con la experiencia que él aparentemente tiene en negociar dentro de la Iglesia, ha tenido diferentes papeles de liderazgo dentro de la Iglesia, va a ser capaz de entrar en estos conflictos sin hacerse lado por uno o por otro, sino tratar de juntar y encontrar caminos para adelante. Lo que sí me sorprende un poco que el Papa directamente desde un comienzo está como mostrando el papado como algo dirigido hacia el mundo, hacia afuera. Yo había pensado que se iba a dirigir más hacia adentro, porque creo que los conflictos están, las divisiones, y está la crisis que desde hace al menos 3 papados acompaña a la Iglesia Católica a nivel mundial. Claro, vamos a hablar de los abusos. De eso vamos a hablar también, nos vamos a detener. Matías, claro, que es el área que te mueve a ti, toda tu fuerza de vida, has estado luchando contra ese tema. Estamos hablando del Papa León XIV y como es tradicional, les hemos preguntado a nuestros internautas qué opinan. Y la pregunta de este programa es: ¿una elección de fe o una apuesta política? Vamos a ver qué opinaron. Un 28% afirma que es un escogido de Francisco y que va a seguir su línea, por lo tanto, un 22% asegura que la fe y la política siempre van de la mano, y una mayoría, el 49%, cree que León XIV tiene su propia visión de las necesidades de la Iglesia. Estamos hablando del Papa León XIV, el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Es para un mundo también extremadamente convulso, decíamos. Para los expertos vaticanos no fue sorpresa que el cónclave de cardenales más diverso de la historia eligiera a Robert Francis Prevost. Tampoco le sorprendió que Prevost escogiera su nombre en reconocimiento al Papa León XIII, promotor de la llamada doctrina social de la Iglesia, que escribió en 2 cíclicas en el siglo XIX. Rerum Novarum y también Providentissimus Deus, que ponía énfasis en el marco social, justo en plena revolución industrial. Bueno, León XIV ha dicho que será su referencia en la era de la inteligencia artificial. Ninguna de las quinielas tenía su nombre, no aparecía como claro favorito. Sin embargo, Robert Francis Prevost es ahora León XIV. Una decisión rápida e inesperada en un cónclave de 2 días y, según dicen, con mucho más que los 89 votos necesarios entre los 133 cardenales electores. Con 69 años, es el primer papa estadounidense con raíces francesas, españolas e italianas. Estudió matemáticas y pertenece a la Orden de los Agustinos. Fue enviado a la misión en Perú y en 2015 recibió allí la nacionalidad peruana. Por eso puede hablar a Trump en su mismo idioma y también a los millones de católicos hispanohablantes del continente americano, que suponen casi la mitad a nivel mundial. El Papa Francisco lo nombró cardenal en 2023. ¿Continuará León XIV con las reformas iniciadas por su antecesor? Y estamos aquí en A Fondo analizando este tema, y yo quiero también, para responder a esa cuestión que abordaba el informe de si León XIV es el heredero de Francisco, hay que analizar quizás un poco cómo fue su elección. Y para el análisis hay que conocer o recordar por lo menos 2 hechos. De los 133 cardenales electorales, 108 fueron designados por el Papa Francisco. Y Francisco pasa entonces a la historia vaticana, entre otras cosas, naturalmente como uno de los papas con mayor furor en la creación de cardenales de la era moderna. Y aquí la pregunta para ti, Matías: si este quórum, o sin este quórum, sin este quórum, el Papa hubiese sido otro, es decir, la elección de León XIV es después de todo lo que quería Francisco. Yo diría que sí,
porque él ha preparado a este hombre para su papel, lo ha mandado como obispo hacia el Perú y lo saca del Perú hace 2 años atrás, lo hace cardenal y lo pone a cargo del dicasterio más importante, aparte del dicasterio del Estado, del secretariado de Estado, el responsable para los obispos. Así que yo creo que tenía mucha confianza en esta persona y al menos tenía en la mente que él podría ser un sucesor de Francisco, de una persona como Francisco lo quería. Norbert, ¿estás de acuerdo? Sí, igual creo yo, porque, mira, cuando yo supe que el nuevo Papa tiene nombre de León XIV, entonces yo estaba muy contento, casi cantaba aleluya. Bueno, En latín. en latín, claro. De la felicidad. Claro, Irene, perdón, ¿querías decir algo más? No. O sea, mucha alegría, reconoce por segunda vez nuestro panelista Norbert, periodista, además que, entre otras cosas, acompañó varios viajes presidenciales, no presidenciales, papales. Norbert acompañó en su carrera varias veces al Papa Juan Pablo II. Vamos a hablar también en detenimiento de ese tema, pero antes, Irene, yo quería preguntarte... la elección de León XIV deja en evidencia también el sector, de lo que hablábamos más temprano, el sector ultraconservador, principalmente de los Estados Unidos, en la cúpula de la Iglesia, un sector que hoy día es una minoría. ¿Qué significa esto? Para la Iglesia, ¿significa menos fieles? ¿Significa menos influencia? ¿Cómo lo ves? La Iglesia claramente en Europa y en Occidente en general está perdiendo terreno. Eso es algo que es claro y evidente. Gana terreno en Asia, gana terreno en África y gana terreno en América Latina. Yo creo que el papel como he dicho, de los grupos ultraconservadores, creo que hacen mucho ruido y creo que lo que hay es mucho dinero detrás de esos grupos. Están muy, muy fuertemente financiados y hay unas 10, 15 páginas web, la mayoría en Estados Unidos, que apoyan a estos grupos. Pero ¿no crees tú que estos grupos hay sinceras inquietudes, por ejemplo, de personas que no están de acuerdo con el tema del aborto, ni liberalizar el matrimonio gay o el tema del casamiento entre divorciados, por ejemplo? ¿No crees sinceramente que hay personas que no quieren eso? Pero es que esos temas en la Iglesia están fuera de discusión, ¿no? La doctrina de la Iglesia es la que es. Lo pregunto porque Francisco tematizó muchas veces o habló de la bendición de las parejas homosexuales que incomodó también a los sectores ultraconservadores. Pero nunca habló del matrimonio entre parejas homosexuales. Es una cosa, es muy distinto, una bendición que un matrimonio. De hecho, uno de los cardenales que he entrevistado estos días en Roma me explicaba que una bendición ni siquiera significa una aceptación. Me decía que una bendición significa que, bueno, que estás manifestando el deseo de que esa persona vaya por el buen camino, pero no significa que estés aprobando su estilo de vida. Es una matización importante que además me hacía un cardenal progresista. Interesante. Estamos hablando de las reformas y también de la controversia al interior de una propia institución que tiene también distintas opiniones respecto a temas sensibles, y también el tema de la migración es otro de los temas que también, digamos, divide, por así decirlo, a los fieles católicos. Francisco tenía una muy amplia vocación hacia el tema migratorio, y el tema de la pobreza también va a ser una línea que, en vuestra opinión, va a seguir el Papa León XIV. Matías. Yo diría que sí, porque tiene muchas experiencias con los refugiados, por ejemplo, dentro de Latinoamérica, de los venezolanos que también se refugiaron en el Perú y en otros países del Cono Sur, con todos los problemas que vemos también hoy día en Europa o en Estados Unidos, que puede significar una ola de migración para una sociedad que no está preparada para recibirlas. Y
yo creo que con eso se ve también una matiz de lo que vamos a ver en el pontificado, que por un lado yo no creo que vamos a ver muchos cambios en la doctrina. Tampoco lo que decía Irene sobre el tema de la bendición de los matrimonios. Sí, bueno, ya fue Francisco que dijo, dejamos de hablar de esas cosas. O sea, hay cosas más importantes que lo que pasa en una sala de cama, ¿no? O sea, ¿El tema del aborto igual son temas que están cerrados? No, el aborto no es una cuestión que dentro de la Iglesia se está discutiendo. Otros aspectos sí, pero yo creo que fue importante que ya Francisco empezó a enfocar otros problemas y estoy completamente de acuerdo. El nombre indica que la doctrina social y lo que significa todo eso en la práctica también con respecto a la migración o otras preguntas sociales, eso va a ser algo donde el Papa se va a mostrar, si se usan esas palabras, más progresistas desde el punto de vista de ciertos sectores dentro de la Iglesia. Es el Papa más progresista, pero es marxista, y te lo pregunto porque fue criticado de esa manera. ¿Es un insulto, es una provocación? No, es ridículo. Muestra solamente que la gente que lo está titulando así no tiene idea lo que es el marxismo o lo que ha sido, porque León XIII combatió el marxismo también, ¿no? Hemos avanzado de eso. Norbert, ¿qué te parece eso? Exactamente, sí. Él es un tipo religioso y no tiene nada que ver con la ideología del marxismo. Es solo un símbolo para ser un poco abierto para los pobres, para los migrantes, etc. Para desacreditar también quizás probablemente sí. cualquier desafío en temas que son realmente polarizantes. También hay que reconocer, el Papa León XIV decía que tomaba su nombre siguiendo el ejemplo del Papa León XIII, que había escrito 2 encíclicas basadas en la doctrina social de la Iglesia, decíamos, proveyendo en aquella época, tematizando, visibilizando lo que él entendía como un trabajo justo, en plena época industrial donde los obreros no tenían derechos, donde no habían horas mínimas, no había remuneración. Bueno, y el Papa León XIV dice, es lo que a mí me va a tocar en la era de la inteligencia artificial. Es una revolución que está pasando apenas y que va a afectar muy probablemente y de lleno a la próxima generación. ¿Qué esperan ustedes haga el Papa respecto a eso? ¿Cuál es el margen de acción de un Papa ante esta nueva era que todavía no está clara para dónde va, digamos? Bueno, para este problema es bueno que el Papa León XIV es norteamericano, porque la inteligencia artificial es en China y en Estados Unidos a un nivel mucho más alto que aquí, por ejemplo, en Alemania. Y en ese sentido tiene su poder también. Para también discutir los marcos éticos que todavía la inteligencia artificial no los tiene. No sabemos cuál va a ser el impacto político de esa tremenda fuerza que se está nutriendo de nuestra información, de nuestra forma Pero no sé de utilizarla. si realmente el Papa está en una posición, digamos, de dar recomiendos hacia cuestiones tecnológicas. No, pero sí el marco social, por ejemplo, sí, va a haber un cambio brutal en el mercado laboral, por ejemplo. Eso es, el cambio, estamos viviendo en un momento de cambio, de revolución, dicen algunos, revolución digital, con todas las implicaciones que tiene eso, y cambios producen miedo. Y se nota que estamos viviendo en un momento donde hay miedos, donde hay angustias, y eso podría ser algo que la Iglesia, donde la Iglesia juega un papel importante para dar esperanza o tratar de vivir con esa incertidumbre. Y miedos que favorecen los populismos de derecha y los populismos de izquierda. Yo tengo acá un libro que escribió Norbert Ahrens, quien está acá, colega alemán, que decía yo había acompañado al Papa Juan Pablo II en varios de sus viajes, y aquí está el título en alemán, Gott ist Brasilianer, doch der Papst ist Pole, also el
el Dios es brasileño y el Papa es polaco. ¿Puedes explicar un poquito el título? ¿A qué se refiere concretamente? Bueno, en el año 86, cuando escribí este libro, también estaba el Campeonato Mundial de Fútbol y muchos partidos de los reporteros brasileños siempre hablaban cuando un pase excelente sale, dice, Dios es brasileiro. Okay. Y el título sale del periódico más grande de Brasil, O Globo, de São Paulo. Y cuando Juan Pablo II, la segunda vez estaba en Brasil, entonces O Globo dice en primera página, en letras grandes, Dios es brasileiro, pero el Papa es polaco. Claro. Esas son dos cosas de hacer o de interpretar la teología católica. Claro, eso es un hito en tu carrera, naturalmente, que Brasil entero hable de tu título y lo parafrasee. Y aquí la otra pregunta para ti, tú hablas aquí del Hintergrund de teología de Befreiung, el trasfondo de la teología de la liberación. Y estamos hablando de los elementos que el actual Papa León XIV toma de distintos papas. ¿Qué parte de la teología de la liberación podría, en tu opinión, aplicar el Papa León XIV? Bueno, tengo que decir que muchos teólogos internacionalmente reconocidos, como Karl Rahner, como varios otros, que defendieron la teología de la liberación. Rahner, 2 semanas antes de su muerte, escribió una carta a Benedicto XVI en Roma. 2 semanas antes de su muerte escribió una carta y entonces Benedicto XVI frenó un poco su campaña contra la teología de la liberación. Claro, hay que decir que el Papa alemán, el Papa Benedicto XVI, es un Papa conservador, además, muy amigo también de la doctrina conservadora de la Iglesia. Quiero ir rápidamente a Madrid para encontrar a Irene de nuevo y preguntarle, retomar ese tema que tú habías enunciado, lo que tú llamaste campaña de desprestigio en redes sociales contra la actual figura del Papa León XIV, apenas comenzar su papado. El tema de los abusos sexuales en la Iglesia, ¿dónde viene esa campaña de desinformación, considerando también que los titulares ya salían en Perú, donde el Papa también, digamos, estuvo 40 años de su vida pastoral? Es una campaña que ya tiene, creo que un par de años cuando empezó y que desencadenó que se abriera una investigación en el Vaticano dirigida por la doctrina de la fe sobre los datos que había sobre los posibles encubrimiento del entonces cardenal Prevost de algunos casos de abusos sexuales. La investigación concluyó que era todo absolutamente falso, que el cardenal Prevost tuvo un comportamiento ejemplar y eso es lo que todo el mundo me dice. Es una campaña que ahora, cuando su nombre volvió a cobrar fuerza como posible sucesor de Francisco, volvió a resurgir. Yo, todos los expertos con los que he hablado, por ejemplo, con el padre Hans Zollner, alemán, que es uno de los grandes colaboradores de Francisco en la lucha con el tema de los abusos sexuales. Todos dicen que es falso, que esas acusaciones son infundadas y que lo que buscaban era, en un momento inicial, dañar a Francisco y ahora, en este último momento, evitar el nombramiento de un papa que era continuador de Francisco y que parece que tiene decidido atajar de manera clara el tema de los abusos sexuales. Irene Hernández, Velasco, muchas gracias. En Madrid, ¿qué tiene que decir al respecto nuestro activista en la mesa? Activista, ¿cuántos años lleva en el activismo? 15 años.
Y más o menos al mismo tiempo nuestros compañeros en el Perú están luchando contra un grupo, una comunidad nueva, como se está titulando estos grupos, que se llamaba el Sodalicio. Sodalicio de Vida, que era el movimiento cristiana. Que además, hay que decir, Matías, discúlpame que te interrumpa muy brevemente, Sodalicio de Vida, según hay una periodista peruana, correcto, que fue entrevistada por uno de nuestros colegas aquí en Deutsche Welle, donde ella dice que constata lo que dice Irene, y también recuerda el dato de que Sodalicio de Vida fue clausurado por el Papa Francisco. Entonces, ¿te parece a ti, estás de acuerdo que se trata de una campaña? Porque el cardenal Prevost, cuando llega a Roma, con todo el conocimiento de fondo que tenía él de esta situación en el Perú, ayuda mucho a los sobrevivientes, a las víctimas de este movimiento para que haya una investigación de parte del Vaticano y para que el Papa Francisco reciba a las víctimas, habla con ellos y finalmente decida casi uno de los últimos actos de su pontificado de clausurar este movimiento y que está relacionado, digamos, a la política local, tiene influencia económica, tiene enlaces con grupos derechistas en Estados Unidos. Así que no es una sorpresa esta campaña en contra del cardenal Prevost y ahora del Papa, pero escuchando a nuestros amigos peruanos, y has nombrado a Paola Ugaz, una reportera, Pedro Salinas, Paola que ha Fugas, escrito, creo que se llama así. que ha escrito libros sobre este movimiento. Es obvio que aquí hay partidos interesados, pero cuando estamos hablando de cómo ha actuado el obispo o el jefe de una orden religiosa en el pasado, yo no sé si en todo momento ha actuado como se debería. Muy bien. Hubo una respuesta oficial de parte de la Iglesia Católica del Perú. Queremos escuchar a continuación brevemente al obispo Edison Farfán, obispo, decíamos, de Chiclayo, en Perú, sobre este tema. Escuchemos lo que dijo. Que ha salido en todos los medios tratando de desacreditar al cardenal, de que no hizo nada. Eso es mentira. Él ha escuchado, ha respetado los procesos y este proceso sigue todavía. Y créanme que yo soy el más interesado en que la justicia llegue y sobre todo poder ayudar a las víctimas. Claro, el obispo Farfán dice una cuestión muy importante. Van a seguir investigando porque independientemente de esta campaña, como tú y como Irene señalan también, y los periodistas que están investigando este tema, todos dan fe de que se trata de una campaña contra el Papa, quedan las dudas. Y también hay víctimas que están diciendo que no se ha hecho lo suficiente. Bueno, el punto es, el obispo de Chiclayo, Prevost, escucha a las mujeres, les indica el camino hacia la justicia civil. Cuando la justicia civil se niega porque está prescrito, él manda el reclamo hacia el dicasterio de doctrina de la fe en Roma, como se debe hacer. El problema empieza entonces. Como también el padre Solna dijo el otro día en una entrevista, en Roma hay un grupo, no sé, 12, 15, 18 clérigos dentro del dicasterio de la doctrina de la fe, responsables para investigar casos de abusos en todo el mundo. Y ahí empiezan los problemas prácticos. Es que eso te quería preguntar. Hay un diagnóstico que está claro. El momento más bajo del Papa Francisco fue en Chile por este tema de los abusos sexuales. El Papa Francisco quiso hacer algo, pero la estructura también no funcionó. Y esta es la tarea que tiene que aprender el Papa León XIV. Yo creo que el Papa León está en una posición favorita de solucionar este problema de hacer las cosas en la práctica. El Padre Francisco fue bueno para llamar la atención, hacer lío, como él mismo dijo, pero ahora necesitamos a alguien que puede avanzar cosas en la práctica y León creo que es en una buena posición a hacerlo. Nos faltan 4 minutos de programa, por Dios. Mira, un colega peruano me mandó un extracto de una entrevista cuando el Papa Francisco llamó a Prevost a ir al Vaticano, a Roma. Y entonces
el cardenal Prevost, en el año 23, dijo la siguiente frase: los abusos sexuales son un fuerte dolor en la Iglesia y en el mundo. Espero atender con afecto y cercanía a las víctimas. Él no puede retirarse de esta frase. Y por esa frase, claro, todo indica que lo va a hacer. Esa es la gran esperanza también de aquellos que están pidiendo justicia durante décadas. Matías, tú eso bien lo sabes. También el tema de la Iglesia alemana también es un asunto muy fuerte. Por eso digo, la Iglesia está dentro de una crisis que ya se va montando por décadas y ojalá que el nuevo Papa, con las experiencias que ha hecho como obispo, como responsable de una orden religiosa, con los problemas que ha visto en la práctica de cómo tratar a las víctimas, cómo investigar, cómo proteger a los niños y los jóvenes, ponga ahora pasos adelante. Y yo creo que es muy importante eso lo que dices tú, que escuche a las víctimas. Estamos llamando desde hace tiempo que por favor nos escuchen a las víctimas, no porque somos tan importantes nosotros, sino porque sabemos de qué estamos hablando y podemos ayudar e indicar para que esos crímenes terminan una vez. Es uno de los grandes temas por la que se explica en la sangría de fieles también de la Iglesia Católica. Acá en Alemania, ¿cuántos católicos han abandonado la Iglesia? Cada año entre 200 y 300.000. 200 y 300.000 cada año solo en Alemania. Se nos va el tiempo, Irene, y quiero preguntarte naturalmente, la pregunta del programa, en tu opinión, ¿León XIV es una elección de fe o es una apuesta política? ¿Son excluyentes ambos conceptos o son, digamos, más bien se pueden equivaler? Yo creo que no son conceptos excluyentes. No hay ninguna duda de que el nuevo Papa es un hombre de profunda fe, pero también creo que es un hombre con una decisión incuestionable a intervenir en los problemas del mundo y a luchar por resolver algunos de los conflictos que vivimos en el mundo. Irene Hernández Velasco, periodista española, colaboradora del diario digital El Confidencial, muchas gracias por participar en A Fondo. Y solamente con una frase para el bronce, como decimos en Chile, ¿cómo nos respondemos en la pregunta del programa? ¿Es una apuesta política o es una cuestión de fe? ¿O ambas? Matías. Hay un enlace entre ambas preguntas. Sí. Sí. Norbert. Igualmente. Pero el nuevo Papa. Sí. Algo así. Usted hace así. Eso en alemán significa mucha fuerza. Sí. Le pedimos entonces a Norbert Abel, periodista alemán especializado en América Latina. Me llevo el libro. Sí. Y también a ti, Matías Kach, muchas gracias por tu asistencia. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez. Esto es A Fondo. Hasta pronto.